Vamos a analizar las preguntas del día de hoy. No quise hacer un PowerPoint para escribir las puras preguntas, así que voy a irlas leyendo para que comencemos y veamos y analicemos. Hay algunas preguntas que están medias complicadas esta semana. No sé si alguno de ustedes tuvo algún inconveniente con alguna pregunta. Yo con todas no hice ni una. Ya, Yo no tengo computador ni iPad ahora. ya, Se va a perder. ya. El mío está funcionando, pero funciona. Ya, hermanos. Entonces, la pregunta número uno dice, ¿cómo están relacionados? La pregunta venía, de hecho, hasta venía mal Redactar, redactada, sí. pero dice, ¿cómo están relacionados los estados de Cristo Ah, en la redención de los pecadores? Porque vamos a empezar a estudiar los estados del Señor Jesucristo, el estado de humillación y el estado de exaltación. Y en una parte introductoria venía un pequeño resumen de cómo se relacionan los estados de Cristo en la redención de los pecadores. ¿Algún hermano quiere comentar o quiere leer su respuesta para que analicemos un poquito y conversemos sobre esta situación? Pastor, cuando estaba leyendo acá de la encarnación, como un punto clave era de que tiene que vivir, o sea, haber existido vida antes para poder encarnar, si no, no, po. O sea, Sí, no sería encarnación. Dice que era, ya, como que era un punto clave, porque uno habla mucho de la encarnación, o que Jesús, cierto, encarnó, pero acá en la misma palabra explica que él ya vivía, existía de antes, solamente con esa palabra. exactamente. O sea, cuando, en buen punto eso es lo que dice el autor Berkov, con lo que usted está diciendo, hermano Javier. Muchas veces se toma en cuenta solamente que se encarnó y se comete el error, ¿cierto?, de pensar que la existencia de Cristo viene ahí y no es ahí. Ya es una parte. ¿Alguno tiene otra respuesta? ¿Cómo están relacionados los estados de Cristo en la redención de los pecados? Dos estados. Uno es el estado de humillación y otro es el estado de exaltación. ¿No? ¿No lo encontraron? Pastor, Dígame, hermana Ida. yo puse como respuesta, esto no sé si estará bien, los estados de Cristo están directamente relacionados con la redención y los pecados, y los pecadores, ya que representan las fases por las que pasó Cristo para cumplir su obra salvadora. Cada aspecto de la humillación de Cristo fue necesario para que pudiera tomar el lugar de los pecadores y satisfacer la justicia de Dios. Entonces, Ya, si se refiere a lo ya. actual. Sí, también se recibe a eso. Pero fíjense que también dice que también se relaciona con su estado preexistente, ¿cierto? Como dice nuestro hermano Javier. Ujú. Y el estado de humillación, ¿cómo se van a relacionar con la redención de nosotros los pecadores? En el estado de humillación, Cristo asume libremente sobre sí Ujú. eh, el lugar de nosotros. Este pacto que Dios tenía, ¿cierto? Para merecer el castigo de nuestros pecados y para administrar nuestra salvación. Eso es en el estado de humillación, ¿ya? Que lo que se conoce como pacto en solitis. Y también en el estado de exaltación, en la gloria, donde Cristo está hoy día, Él, él va a ser nuestro futuro mediador antes de la encarnación. Recuerden que el estado de exaltación nosotros los podemos ver antes de su encarnación, ¿cierto?
viene su periodo de encarnación, que es el periodo de la humillación de Cristo, donde Cristo deja todo por amor a nosotros, como dice Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8, y después vuelve al estado de exaltación cuando Él asciende, ¿cierto? Y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo como nuestro abogado. Entonces, cuando Jesucristo está en el estado de exaltación, antes de su venida, Él actúa como el futuro mediador de la humanidad. Pero y después, ¿cierto? Ahora, cuando está en nosotros, según 1 Juan 2, que es lo que dice, abogado tenemos. ¿Qué es este abogado? En 1 Juan, capítulo 2, dice lo siguiente. eh, Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, tanto antes de su periodo de encarnación como después de su encarnación, Jesucristo, en su estado de humillación, es nuestro mediador para la salvación de nosotros. En el estado de humillación, Jesucristo asume sobre sí mismo nuestro lugar, el castigo de nuestros pecados que nosotros merecíamos, y a través de esa forma Él va a administrar nuestra salvación. ¿Claro? ¿Alguna consulta? Ya, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo debería definirse el estado de humillación? Algo hablamos de esto la semana pasada, hermano Giovanni. Pastor, sí. Sí, como lo habíamos hablado la semana pasada, se diferencia a los dos tipos de elementos que son la kenosis, ¿cierto? La que hemos visto que es el basamento, en donde el Señor, digamos, se deja de lado su majestad divina o se despoja de su gloria y asume la humanidad, ¿cierto? Él asume, como se asume. Y Ujú. también está la tapeinosis, que es la donde se sujeta a las leyes, a las demandas y a la maldición de la ley. Bueno, ahí se puede ver que está ahí en Filipenses 7:8 y ahí como dice también el estudio que aquel que él era el señor de toda la tierra, aquel que el legislador, él a sí mismo voluntariamente se, se asume bajo la ley. Aquel legislador se asume bajo la ley a fin de descargar sus obligaciones federales y penales en nombre de nosotros, de su pueblo. Entonces está esa, está la kenosis y la tapinosis. Ya. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene otra apreciación con respecto a cómo se debe definir el estado de humillación de Cristo? ¿Les queda claro la respuesta que sale en el libro? Entonces tenemos que el estado de humillación se consta de dos elementos, la kenosis y la tepeinosis, que uno es conocido como, la primera es conocida como el vaciamiento, donde Dios deja todo, su trono, deja toda su gloria, ¿cierto? Deja su majestad, deja la calidad de regente, de soberano, de creador, y asume, ¿cierto? Como dice Filipenses, toda la forma de siervo para así de esa forma de un hombre perfecto poder tomar nuestro lugar, ¿cierto? Y expiar nuestros pecados. Y la humillación, ¿cierto? Eh, que tiene que ver con, con la pregunta que sigue, ¿cierto? Con la condición. Él asume una condición de hombre y se vuelve sujeto donde va a recaer la demanda, la justicia de Dios, de la santidad y también la maldición de la ley, donde él, ¿cierto? Como dice Pablo, se tiene que hacer obediente hasta la muerte de cruz. Son las dos etapas. Y que en el fondo en nosotros nos va a reflejar las diversas etapas en las cuales Cristo, o en las cuales nosotros, para finalmente, teológicamente, podamos entender cómo fue la vida de Cristo en esta tierra, en el estado de humillación. Entonces, la pregunta 3, y esta es un poco más compleja, no sé si alguno la logró entender o responder. ¿Qué dice Kuiper cuando distingue entre el status generis y el status modi? ¿Alguien la entendió, la respondió, encontró la respuesta?
parecer nadie. Pastor, Sí, no sé si esto tenga que ver. hermana Lo- Ida, cuéntame. Abraham Kuyper, dentro de su pensamiento reformado, hace una distinción entre status generis y status modi para explicar la relación entre la gracia común y la soberanía de Dios en la sociedad. No sé si corresponde a la pregunta. En parte corresponde a eso, pero lo que está haciendo Kuiper, cuando está Por hablando del ejemplo, estatus, dígame, Kuyper aplicaba esta distinción a la cultura y a la política. El status generis de la autoridad gubernamental es su origen divino y su propósito de mantener el orden, mientras que el status modi se refiere a cómo los gobiernos funcionan en la práctica, influenciados por la corrupción, la justicia o la gracia de Dios. Esta distinción es clave en la teología porque permite entender cómo las instituciones y estructuras creadas por Dios pueden ser reformadas por el pecado, pero también redimidas y restauradas por la gracia. claro, ese es un enfoque que tiene que ver en relación a la gracia, ¿cierto? Y la regeneración del ser humano. Ya. Pero cuando lo estamos viendo en relación a Cristo mismo, a mí me costó mucho, de hecho conversamos harto con el pastor Mena esta pregunta. Eh, Partamos de la imagen que Kuyper es un teólogo holandés que su teología no está traducida al español, Ujú. ¿ya? Y que ni siquiera se ha pensado en traducirla. Pero cuando uno está estudiando esta parte, Berkov muchas veces cita, porque Berkov le escribe a sus estudiantes, cita teologías que no están a nuestra libre disposición. Pero cuando se habla del status generis, está hablando del estado en general, o cuál es, en este caso estamos hablando del estado de Cristo, y cuando hace el status modi, tiene que ver la situación o la condición. Entonces, cuando se habla de un estado y una condición, se va a distinguir que el estado o el estado es la posición o el estatus que cada uno tiene en la vida. Entonces, cuando estamos hablando de Cristo, estamos viendo cuál es el estado que Cristo tiene en su existencia. Y el status modis tiene que ver con la condición de ese estado o lo que lleva a ese estado. Entonces, eh, por ejemplo, como decía nuestra hermana, el status generis es la relación en la que uno se sitúa ante la ley, mientras que la condición es la existencia de uno en cuanto a determinadas situaciones. Por ejemplo, acá en el libro sale que una persona puede ser hallada culpable en un tribunal de justicia. Cuando se declara culpable, esa persona queda en un estado de culpa o de Mm. condena. Y cuando se habla de condición, ¿cuál va a ser la condición de esa persona? El encarcelamiento con todas sus privaciones y todo lo que resulte de ello. Entonces el Estado es la situación ante la ley. El Estado es si usted fue a juicio y salió declarado culpable, su Estado es condenado. ¿La condición cuál va a ser? El cumplir un arresto ese arresto va a ser cierto que las condiciones que vas a estar privado de libertad, prohibido de muchas cosas, la vergüenza y muchas cosas que resultan. Entonces, cuando hablamos de status generis en Cristología y status modi, estamos hablando cuáles son las condiciones en los diferentes estados de Cristo. ¿Cuál era su estatus en el estado de humillación? ¿Cuál era el estatus de Cristo en exaltación? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando esto, por ejemplo, en el estado de humillación, ¿cuál es el estado de Cristo? Estar bajo la ley. ¿Por qué está bajo la ley? Porque Cristo se hizo hombre para cumplir la ley y a través del cumplimiento de la ley es llevar sobre él, ¿cierto? Todas las demandas que Dios establece. Si nosotros lo vemos
el estado de exaltación, ¿cuál es el estado de Dios en relación de Cristo en relación a la ley? Está por sobre la ley no está sobre él, porque él es un Dios que está sobre la ley, Jesucristo. Y eso tiene que ver el status modi y el status genesis. Entonces, cuando estamos estudiando de este estatus, estamos viendo cuál es el estado de Cristo, humillación o exaltación, y cuál es la condición de Cristo en los diferentes estados que él tiene. Y como estamos estudiando en este caso el estado de humillación de Jesucristo, nosotros tenemos de ver que Cristo está en la condición del pacto de las obras, ¿cierto? Que Dios establece, está bajo la ley, no como una regla de vida, sino como una condición del pacto de obras. E incluso está bajo la condenación de la ley, porque si Cristo hubiese quebrantado la ley, ¿cierto? Lo va a condenar. Eso es la condición o el status modi de Cristo en relación. Pero en el estado de exaltación, Cristo era libre de la ley. Pastor, ¿Por qué? así Porque, como, perdón. dígame, no, hermana. Sí, no, en términos súper simples, así como el status generis entonces sería un estado así como esencial de naturaleza, como Cristo y Dios y hombre eternamente. Y el status Claro, es modi, como, perdón, sería como un estado temporal y en este caso se refiere a la humillación y la exaltación. claro, ¿Sí? es el estado y cuál es la condición de Cristo en ese estado. Si está en un estado de Ah, humillación, Cristo sí, va a estar bajo la ley. Si está en un estado de exaltación, Cristo está libre de la ley, tanto antes o después de su encarnación, sobre todo después de la encarnación, porque Cristo reunió la condición, cumplió todas las leyes, cumplió todas las obligaciones y pagó la penalidad por el pecado, pagó, ¿cierto?, la condena. claro que Eso, sí. eso en el fondo. Pastor, todavía no me queda claro, bien claro. El Ya, estado dígame. de generis, ¿a qué se refiere con Cristo? Status generis se refiere al estado de Cristo. Cuando Ya, hablamos de estado, estamos hablando el estado, ¿cierto?, que es la, la humillación de Cristo, ¿cierto?, que estamos estudiando ahora, que es el y la estado de humillación, exaltación. y el estado de exaltación. Eso Ah, se ya, llama status generis. ya. Y cuando Sí, ahora hablamos me de quedó status claro. modis, estamos hablando cuál es la condición de Cristo en los dos estados diferentes. Cuando estamos hablando del estado de humillación, resumiéndolo muy, muy básicamente para no enredarnos tanto, Cristo está bajo la ley. Y en el estado de exaltación, Cristo está sobre la ley. Ahora, ¿cuál es la condición? Que cuando está Cristo bajo la ley, ¿cierto? Cristo está, en el fondo, estamos diciendo que, perdón, se me fue acá, se me fue la página. Entonces, cuando estamos bajo la ley, Cristo va a asumir todas las condiciones y obligaciones penales en cuanto a la ley. Por eso dice, en Gálatas 4:4 dice, nacido bajo la ley. Por lo tanto, él va a estar condicionado a ese estatus, a esa condición. ¿Les quedó claro? ¿O aún hay dudas? ¿Aún hay dudas? Cuando Cristo está bajo la ley, él está viviendo con la condición de que tiene que cumplir la ley para poder cumplir su rol de mediador y de salvador de los hombres. En el estado de humillación, ella el que queda sobre la ley, ella libre de la ley. ¿Alguna otra pregunta, duda, cuestionamiento, aclaración? ¿No? Vamos a la cuarta pregunta, y esta ya es más sencilla. ¿Qué etapa qué etapa distingue en el estado de humillación?
Encarnación es la primera, Ya, sufrimiento, ya. muerte, entierro y descenso al Hades. Son 5. Gracias, hermana Aida. Sí, son 5. Entonces, esto es lo que toma la teología reformada. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, porque los luteranos tienen otros estados, los católicos tienen otra doctrina diferente. Ya. ¿Alguna consulta, alguna duda en relación a estas etapas del Señor Jesucristo? A 5. lo mejor comentar brevemente el Dígame, quinto hermano Benca. punto, el descenso al Hades, solo para comentarlo. ¿La quiere comentar? Muy bien, pues lo escuchamos. No, yo soy una aberración en ese tema. Hoy día me callo. Ya. ¿Alguien tiene que ver quiere comenzar algo con respecto al descenso a las Hades? Bueno, hay varias, pastor, yo sé que hay varias, digamos, interpretaciones dentro de la misma teología o Ujú. reformadores sobre ese descenso de hecho en el credo está, descendió a los infiernos, ¿cierto? Algunos lo toman como que Sí, literalmente fue al infierno, y otros lo toman que el cuerpo estuvo en realidad en la sepultura. O sea, eso hay algunos, de hecho, no sé si en la catecismo menor, algunos lo entienden como que el cuerpo estuvo ahí en la sepultura, y la otra interpretación es que dice que literalmente sí estuvo en el infierno, pero ahí no, ahí también yo estoy ahí, no tengo asumido una ya. postura de esa. Yo, igual con el hermano Giovanni, pero me inclino por todo lo que he leído, inclusive en el curso de Pancianatura, que no, que no descendió a la vez. Claro, es que es una interpretación que se hace del credo apostólico. Y si ustedes saben el credo Y apostólico, el credo apostólico, no es que los apóstoles hayan escrito un credo, sino que esto es un resumen de diversas doctrinas que estuvieron generándose en los primeros siglos, en los primeros años de la conformación de la iglesia. De hecho, cuando habla de que descendió al Hades, eh, ellos toman como cita Efesios capítulo 4 versículo 9 que dice, y eso que descendió, que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Habla de eso, descendió a las partes más bajas de la tierra. No está hablando de mm, que él haya descendido al Hades. Y esto tiene que ver con, con el entendimiento y cómo se expresaba en aquel entonces que Jesucristo haya sido sepultado. Entonces, cuando se habla de descender a los Hades, los griegos eh, van a traducir Hades o Seol, que es el lugar donde están los muertos, que en el Seol entiendo. en hebreo, Hades, perdón, Hades en griego, eh, los griegos van a traducir infierno. Entonces, cuando se habla de la sepultura de Cristo, toman ese momento de sepultura como el entierro de Cristo, pero no lo toman como el descenso al Hades. Pero más adelante, esa palabra de sepultura, en la forma romana, en la forma del latín, va a tomar la postura de que descendió a los infiernos. Entonces es un concepto que se va a ir desarrollando a través de los años. Entonces cuando se habla de que descendió a los altos, es que cuando Cristo fue sepultado, no que Cristo haya descendido al infierno. De hecho, dentro de algunas doctrinas católicas, hay un movimiento incluso algunas corrientes carismáticas, dicen que Cristo sí descendió al Hades y que en ese descenso al Hades Él le fue a predicar a todas las almas que no habían escuchado de Cristo antes de su venida y que ahí muchas almas conocieron a Cristo y se salvaron. Y de hecho, por ahí hay algunas personas que avalan el purgatorio y otras cosas más que la Iglesia Católica avala, pero eso no tiene nada que ver. Simplemente esto se refiere
a que Jesucristo bajó a las partes más bajas, pero es una interpretación muy dudosa que haya bajado al Hades, porque el versículo que es de Efesios 4 dice que descendió. Algunos intérpretes lo toman de que Jesucristo descendió del cielo a la tierra para el proceso de nuestra salvación, de nuestra mediación. Entonces, no es que, definitivamente no es que Cristo haya bajado al Hades. Pastor, también dice Jesús que al ladrón que iba a estar con él en el paraíso, o sea, Claro, cuando iba a morir. exactamente. O sea, no habla de él, no habla de que Cristo, y de hecho Cristo estuvo en ese tiempo de reposo, que bueno, que eso a veces no alcanza el tiempo, lo alcanza a analizar. ¿Alguna duda más con referente a esto? Ahora, si quieres, Pastor, profundizamos un poquito más. Pastor, 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 Sí, hermano Javier Mala Rosita. no, a ver, primero, no, ahí hablo yo. ahí, dale. Adelante, hermana Aida. No, 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 habla usted porque yo he hablado mucho. No, es que mientras usted hablaba me acordé de cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no es cierto? Cuando dice consumado es, ¿no es cierto? Y dice entregó su espíritu, ¿ya? Entregó, no dijo ahora mi espíritu se va para el infierno. Dice que consumado es, o sea, consumado a lo que él vino, está consumado, pero también después agrega, dice, y entregó su espíritu. Claro, Entonces no es que haya hecho, Amén. estoy con el espíritu en el sepulcro, estos 2 días voy a borracharlo a Concho, voy para abajo y predico y vuelvo. No, sino que entregó a Dios su espíritu. Amén. Amén. exactamente. Así es. Hermano Oscar, no. Hermana Ida, ya. Bueno, Bueno, entonces todos, no, lo escuchamos. no, es que Cristo tuvo dominio sobre la muerte y tenía que tenerlo, Exactamente. asegurando la victoria sobre el pecado. Es importante eso. Pienso yo, no sé si estoy equivocada. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este ascenso, descenso de Cristo, para mí, más que nada tiene que ver con el estado de encarnación de Cristo, cuando Cristo se hace hombre. Porque después Cristo asciende a los cielos, ¿cierto? En estado de glorificación, cuando Él muere y resucita, ¿cierto? Pero también descendió. O sea, ¿cuándo desciende Dios? Cuando se hace hombre. Y eso, pues, es una interpretación muy personal mía, que yo creo que se refiere a eso el apóstol Pablo en Efesios 4:9. No se refiere porque esa frase, como le dijo, fue agregado por los romanos, por la iglesia romana, en el siglo III, me parece. Agregan esa parte que hace esa confusión entre Hades y el infierno. Pero no, el Señor Jesucristo jamás quería. Entonces, su sacrificio en la muerte no hubiese tenido sentido, Pero eso, porque habría una segunda oportunidad. Habría una letra chica que nosotros todavía no la conocemos. Y eso daría pie para que muchas personas, ¿cierto?, afirmen la existencia de un purgatorio donde las personas están purgando por sus almas y nosotros podemos hacer alguna cosa para que esa persona se salve. Entonces, ¿de qué sirve que ahora es el tiempo? Mientras estemos vivos, es ahora, no muerto. El muerto ya está separado del Señor y no puede hacer nada. ¿Y cuál era el propósito de ir al Hades? Si Cristo no, sin necesidad de ir al Hades, Él destruyó la muerte, derrotó a Satanás y derrotó al pecado. Esa es la victoria de la cruz. No es la victoria de cuando Él desciende al Hades. Esa victoria la obtuvo en la cruz. Hermano Dinko, Estaba escuchando atentamente. Muchas gracias por los comentarios. Lo que pasa es que hay el argumento que generalmente se usa es el pasaje paralelo que está en Primera de Pedro, en que Jesús también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y todo eso lleva a una mala interpretación, y me gustó mucho las palabras que usó el pastor en el sentido de decir, oye, no hay segunda oportunidad. Si él fuera a predicar para liberar, para que cambien de opinión después de muerto, habría una letra chica y eso no existe. Entonces, igual que en todo orden de cosas, la hermenéutica nos dice, ok, si hay un grado de confusión y es contradictorio con un dogma que es sabido, que la salvación es hasta aquí, digamos, no hay una segunda oportunidad después, tenemos que volver a la interpretación de esto.
y tendrá que ver con otras cosas que le preguntaré al Señor, porque aún así me quedan dudas de si fue a sacar a los que estaban antes de Cristo y eran por algún motivo necesario sacarlos desde la muerte hacia conducirlos a la vida, no sé. Eso ya es hilar demasiado fino en la interpretación, pero queda claro que no hay una predicación a los muertos después de muertos. Eso no puede suceder. Y de hecho, si uno se recuerda cuando Jesucristo muere, se abrieron las tumbas y muchos santos, dice, salieron. Sí. Entonces, no era necesario predicar a los muertos si ya los que habían creído en Cristo habían resucitado. O sea, hay una confirmación muy clara en ese pasaje cuando se abren las tumbas. Después que se raja el velo, ¿cierto? Hubo un gran terremoto, salieron los espíritus de estos hombres que eran salvos. Entonces, se contradice todo el Evangelio. Todo el Evangelio se contradice con esa cita, mal interpretada de Primera Pedro, también la de Efesios 4:9. Muy bien. Ya, seguimos entonces. Pregunta número 5. Y esta facilita. Espero que hayan buscado las citas y la hayan escrito o leído el versículo y no solamente me digan la pura cita. Dice, ¿hay alguna prueba bíblica para el nacimiento virginal aparte de la cita que sale en los evangelios de Mateo y Lucas? Ahí tengo dos. A ver, O sea, el más conocido es la profecía en Isaías, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya, Al menos eso, perdón mi interrupción, si levantar la mano, ya me callo. Un gusto. ya. Hermano Javier, creo que te iba a hablar. Gracias, hermano Gálatas Dinky. 4:4 también. En Gálatas 4:4. Sí, ¿Qué es lo que dice? Eucrático, lo anoté aquí, pero es Eucrático. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley. Sí. Sí, Ese versículo es muy interesante sí. porque habla del, bueno, eso ya no tiene que ver tanto con la pregunta, pero tiene que ver con los planes del Señor. Porque cuando se cumplió el tiempo, fue el tiempo exacto, perfecto para que Cristo naciera y el Evangelio se propagara por todos lados. Ujú. Y en Mateo 1:18, Sí, sí. Ya, disculpen la inestabilidad del sistema. ¿Escuchan? y en Juan 1:13-14, pastor dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí el verbo fue hecho carne. ¿Cuál era la cita? No la escuché muy bien, que Juan, justo estaba Juan fallando. 1:13-14. Juan 1:13-14. Ah, ya, claro. El verbo fue chocar. Entonces, todas estas citas, gracias, hermana, no sé quién, hermana Ida, ¿cierto? Rosita. Hermana Rosita, es que, mire, mi señora está tan inestable que, ya, gracias. Isaías Entonces, 7:14 también la leyeron ya. Sí, pues. Sí. Isaías sí, 7:14. dice, sí, por tanto, el Señor, ¿cierto? Os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y habrá su nombre, Emmanuel. y Hebreos 10:5 también. Sí, Hebreos 10:5 también dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. La primera parte, por lo cual entrando en el mundo, dice. Hermano Javier, ¿quiere decir algo? O hermano David, ¿no? Ya. Entonces, ya, disculpe, se me queda pegado la internet. Hacer, hacer un día complejo. ¿Por qué? Yo digo, porque justo hoy día jueves, pues, toda la zona funciona bien, y hasta ahora hay un inconveniente. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. No, Vamos a la a lo pregunta número mejor, 6. perdón, a Hermano lo mejor 5, comentar dígame. el versículo que no le había puesto atención al de Juan 1:13 y 14. Y a lo mejor podría comentar ahí un poquito la lucha que tiene Juan contra los gnósticos,
y cómo hace ver que sí, efectivamente Jesús fue hecho carne. O sea, el Logos fue encarnado. Y es interesante que lo haya mencionado el versículo 14 también, me gustó, porque me llevó a pensar en eso. Y habitó entre nosotros. No era un espíritu que ni tocaba la tierra, como decían los gnósticos, sino que era eh, hecho carne, caminó entre nosotros, habitó entre nosotros. Claro. Bueno, era solo eso. Gracias, hermano Tinka. ¿Alguno tiene algún comentario con respecto a estas citas? Gracias. Lo que a mí siempre le decía recién de Gálatas 4:4, antes que se me cortara, que ahí se veía algo maravilloso sobre el plan del Señor. Sí, venido cumplimiento del tiempo. En ese tiempo, cuando se cumple el tiempo de Dios, se da el tiempo perfecto para que el Evangelio se pudiese propagar rápidamente por toda la tierra. Había cierta paz, se habían eliminado las fronteras, había un idioma que se podía hablar en todos los países, en todas las naciones, que era entendido que era el griego, ¿cierto? Y habían caminos que comunicaban con todo. Es el único periodo de la historia donde se dan estas condiciones. No hay ningún otro periodo en toda la historia que tenga las condiciones que se dieron en el tiempo en que Cristo nació. Libertad para transitar, los caminos recuerdados, caminos que fueron hechos por los romanos que te conducían a cualquier parte y llegar de una manera muy rápida, no habían fronteras y estaba el idioma. Y lo segundo, que estaba la desazón de todos los países que habían sido conquistados por los romanos, los cuales habían presentado su desencanto, su desilusión, porque sus dioses no los protegieron, y eso había provocado mucho desánimo y mucha falta de seguridad en las naciones que habían sido conquistadas por los romanos. Y el Evangelio va a llenar ese vacío que dejaron los dioses derrotados. Es lindo ese versículo, me gusta por eso. Venido el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios preparó todo para que Cristo llegase, naciese, y el Evangelio se propagara de una manera tan rápida. Hacer un paréntesis a- al pasaje de Gálatas 4. Pregunta número 6 dice, ¿han sido denominadas como adecuadas las teorías del origen mítico de la idea del nacimiento virginal? ¿Qué piensan ustedes? Eh, ¿Son adecuadas todas estas teorías? Cuando hablamos de mítico, estamos hablando de mito y de todas las cosas que cuestionan el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. ¿Qué piensan? Si no lo encontraron en el texto, de acuerdo a su razonamiento, ¿qué piensan? Que no. Pastor, bueno, obviamente como nosotros vimos los... ¿Cómo se fue el pastor? Parece. No, si te escucho, acá estoy. Ah, sí, ya, yo sé que sabía yo. Sí, bueno, con respecto a lo que de hecho vimos en la escritura, obviamente sobre el nacimiento original fue un hecho histórico, ahí también está la escritura. Am, y obviamente todas esas teorías obviamente son falsas, y también porque siempre voy a decir cómo va a ser que una mujer pueda sobrenaturalmente dar a luz sin tener ese acto sexual, pero obviamente nosotros sabemos que Dios, si creó el mundo de la nada, también puede hacer un milagro a través de una mujer, de María, y que pueda tener al hijo de Dios. Entonces, más o menos, eso más o menos es lo que podría decir. Claro, si en el fondo, gracias hermano Giovanni, lo que en el fondo la sociedad actual lo que cuestiona es el nacimiento sobrenatural de Cristo. De hecho, incluso hay muchos teólogos modernistas de alta crítica, entre ellos Pullman, de que no creen en el nacimiento virginal de Jesucristo. Lo cuestionan.
Ellos simplemente lo ven más como un nacimiento natural. Pastor, Eh, ¿Quién habla? yo, David, Ya, hermano David. aunque sabemos que naturalmente tampoco hubiese sido posible, por mucho que cuestionemos o le demos vuelta por ahí en alguna parte de nuestra cabeza, como no, si puede haber sido que naturalmente no hubiese podido ser, po, porque no hubiese podido ser un salvador. Claro, Tenía que ser, sí o sí, tendría que ser engendrado a través de algo superior, de algo divino, milagroso, imposible que hubiese sido de la manera como nosotros seres humanos nos podemos reproducir, me refiero. exactamente. Gracias, hermano David. ¿Alguien más? Hay muchas cosas que nosotros racionalmente no nos vamos a poder explicar, pero por fe las aceptamos. Y como decía el hermano Dinko, cuando estemos en el cielo, le vamos a pedir al Señor que nos aclare tantas dudas y nos va a decir, oye, y cuando nos hable, dice, oye, tan sencillo que era fácil de entender. Y aquí nosotros quebrándole la cabeza. Pero esa es la fe, pues. Esa es la gracia que el Señor, cuando dice, como lo hace con sus apóstoles en Lucas 24, que les abrió y les dio el conocimiento para comprender las Sagradas Escrituras en relación a sus profecías. Es lo que el Señor nos hace con nosotros, nos hace comprender. Y si no logramos entender, las hace aceptarla por fe. Pero sí que el Espíritu Santo fue el que obró, ¿cierto? Y el que hizo que la Virgen María concibiese un hijo siendo virgen. Todo lo que vaya en contra de aquella enseñanza bíblica, que es una enseñanza fundamental de la doctrina de la redención del ser humano, no tiene que tomarse. Ni siquiera conversarla, ni tomarla, como dice la pregunta, de una forma adecuada, buscándole, como dice en buen chileno, la quinta pata al gato. Eh, la pregunta número 7. ¿Qué entendemos por la sujeción de Cristo a la ley? Doctor, la sujeción de Cristo a la ley significa que Jesucristo al encarnarse se sometió voluntariamente a obedecer plenamente la ley de Dios. Amén. Gracias, hermano David. ¿Alguien más? Me cambia el nombre como quiere, pastor. Oye, De nada, pastor. Gracias, pastor. Gracias. de nada, hermano David. Me dijo Javier, ahora me dijo David. Sí, Mauricio. Es hermano que otro Mauricio, bautizo. disculpe. Nos está Disculpe, hermano bautizando Mauricio. a todos. Sí, estoy renombrándoselo a todos. Vamos a formar la nueva secta. Los No hay rebautizados. problema, no hay problema. Hoy día ando. Es que esta cosa me complica la internet, que se va, se me viene, entonces de repente no veo que me está hablando. Ya. Gracias, hermano Mauricio. ¿Alguien más? Sujetarse a la ley además implica cumplirla completamente, Claro, para que pudiera imputarnos también a nosotros la justicia. exactamente. Entonces, gracias, hermano Dingo. Entonces, cuando estamos Sí, hablando de sí. qué cosa entendemos, hermano Oscar va a hablar. Sí, bueno, quería decir algo parecido a lo que dijo el hermano Vinco, que implica una perfecta obediencia a la ley de Dios, tanto en su vida como en su muerte. Gracias. Eh, yo buscando, encontré una respuesta que me gustó mucho, que es de un teólogo que se llama eh, Gerhaus, un teólogo holandés, se llama Gerhardus Vos. Y voy a leer la respuesta que él tiene a esto, que me pareció muy clara y que en el fondo corrobora todo lo que están diciendo. Dice que Cristo, desde el comienzo de su encarnación, se ha entregado libremente a la maldición, así como a los requisitos de la ley de Dios, para cumplir toda obediencia pasiva y activa. La sujeción a la ley no comienza después de la encarnación, sino que coincide con ella en el mismo momento, lo que sin embargo es simultáneo en el tiempo, en el tiempo está separado lógicamente. En resumen, está diciendo que Cristo
se entregó libremente para estar bajo la maldición de la ley, aunque no fue maldito, ¿sí? ¿No es cierto? Eh, para cumplir todos los requisitos de la ley, y eso es lo que dice Mateo, que Jesucristo dijo, no vine para abrogar los mandamientos, la ley, sino que para cumplirlos. Y en forma voluntaria se somete a estar sujeto a esta ley, que es cierto la que en el fondo nos trae la salvación por el cumplimiento de Cristo. ¿Algo más, hermano Giovanni? Sí, sí, bueno, a mí me sorprende eso, bueno, de que desde su nacimiento él fue perfecto, o sea, él cumplió la ley desde el nacimiento, o sea, siempre eso lo vemos en el ministerio del Señor, pero también está esa parte donde no se muestra, pero obviamente es entendible de que desde niño también cumplió la ley, o sea, fue obediente. Yo creo que María ahí era el niño más obediente de todos los niños. Yo creo que María no tuvo ninguna queja Lo con ponía como Jesús cuando ejemplo era en toda la niño. sociedad. Claro, sí, era un niño ahí bien, bien obediente. Jesús, porque Claro. incluso algunos detractores ateos dicen que supuestamente Jesús se escapó de María y José, que se fue al templo y supuestamente ahí dicen que desobedeció, pero obviamente ahí lo sacan de contexto y tratan de tergiversar eso. Pero sabemos que fue obediente desde su nacimiento, desde que era niño, adolescente, adulto. Claro, como dice, en forma pasiva y activa, porque la forma pasiva también tiene que ver con lo que hay en el interior de nosotros, nuestros pensamientos, todas las cosas que el ser humano ve y no ve. Y yo pienso que difícil tiene que ser la sujeción de Cristo en tiempos de niñez, porque cuando más cuesta controlarse es cuando son niños. A la burla, a los críticos de sus hermanos, cuando fue grande, adolescente, los cuestionamientos al ministerio que Dios tenía. Cuando quizá yo ahora que decía usted, me vino la idea, y cuando uno es chico hace una maldad, lo primero que le dice a los hermanos, quédate callado, no le conté a nadie. Yo pensaba, qué maldad habían hecho los hermanos de Jesús, y le decía, Jesús, no le conté a nadie. Y es que soy yo, tenía que responder con la verdad nomás, po. Qué complicación, qué difícil tiene que haber sido esa infancia. Buen alcance ese hermano Giovanni, no había pensado en todos esos detalles. Pero de verdad, o sea, es maravilloso saber cómo Cristo nos muestra un gran amor tuvo por nosotros. ¿Algo más que agregar? El mismo versículo que estábamos leyendo recién en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, habíamos leído, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, ya hace Claro, hincapié de que está naciendo bajo la ley, para después cumplirla perfectamente, para poder, al obedecer la ley, lo que hace es poder redimir a todos los que estaban bajo la ley. Si él no hubiese cumplido la ley, entonces no nos habría podido imputar eh, la salvación tampoco a los que estábamos bajo la ley. Hay un tema ahí exactamente. que es muy interesante y bueno, eh, hay harto que hablar, pero sigámonos. La pregunta número 8. ¿En qué relación legal se sitúa Cristo como mediador durante su humillación? ¿Cuál es la relación de Cristo durante su humillación? ¿Cuál es el rol que cumple como mediador? Como fiador y sustituto. Amén. Como representante. Como representante. Amén. ¿Qué más? Ya. Dice, ¿en qué relación legal se sitúa Cristo como mediador durante su humillación? Como fiador, como nuestro representante. En el fondo, lo que están hablando es que Cristo asume la naturaleza humana con todas las debilidades que nosotros tenemos, todas las debilidades que el ser humano tiene después de la caída, y se va a volver semejante a nosotros en todas las cosas, con excepción del pecado. Entonces, la primera situación es que se pone como uno más de nosotros, se volvió semejante. Por lo tanto, eh,
desprende que Cristo comenzaba a sí mismo sometido a todos los sufrimientos. Como dice Isaías, fue un varón experimentado en quebranto. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo simplemente toma nuestro lugar, ¿cierto? Toma el lugar de mediador entre nosotros y a través de él somos objetos del favor divino. En otras palabras, Cristo jamás perdió su rol como mediador, como intercedor de nosotros. Es, en el fondo, el que va a llevar el peso del pecado de nosotros. Toma su lugar, toma nuestro lugar. Y también toma el lugar como intercesor delante de Dios. Es, es muy similar a la labor que hace el sacerdote, como Cristo, en el sacrificio del pecado. Es la víctima y es el que ofrece el perdón del pecado, es el cordero, como Juan decía aquí, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Cristo es la ofrenda que se ofrece para expiar nuestros pecados, pero también es el sumo sacerdote, que es el que intercede delante de Dios por los hombres. Y esa es la imagen que tiene Cristo como mediador de nosotros. Él toma, ¿cierto?, esa situación legal de ser el que va a tomar nuestro lugar, al cual se le van a imputar todos nuestros pecados. Pero a su vez, toma el lugar, ¿cierto?, de ser el que nos va a representar como abogado delante de Dios, el cual nos va a defender de cualquier pecado que no se nos pueda imputar. ¿Pregunta 9 o alguna duda? Ya. ¿Tuvo la naturaleza humana de Cristo inherentemente sujeta a la ley de la muerte? Voy a otra pregunta. ¿Estuvo la naturaleza de Cristo, tuvo la naturaleza humana de Cristo inherentemente sujeta a la ley de la muerte? Les escucho. Yo creo que sí, pero no leí el texto a ver qué es lo que plantea. Porque si la paga del pecado es muerte, y Jesús murió en la cruz, entonces se sometió en su naturaleza humana a a la ley de la muerte, a la Pero, condición que estaba prefijada. pero, pero él no heredó la muerte, o sea, el pecado original, ni la No, Sí, corrupción. estamos Pero hablando de la ley de la muerte, no de la muerte. claro, pero por nosotros se hizo pecado, Claro. aunque no cometió pecado. De Entonces, en hecho, ese Cristo, sentido, yo creo que sí, es una opinión, hasta aquí no lo he pensado mucho, pero al ya, leer la pregunta me da ese sentido. gracias hermano Tinco. ¿Alguien más tiene otra opinión? Hermana Ida. Estoy complicado ahora. Eh, No, dígala, no. no, Aquí entre todos vamos ahora. Después le van a no, llevar. yo pensaba que no estuvo inherentemente sujeto a la ley de la muerte, porque Ya. él no heredó el pecado original, ni la corrupción. No sé si estoy Ujú. mal con eso. Claro, su cuerpo no sufrió la muerte, no vio corrupción porque las consecuencias del pecado, la maldición del pecado no está sobre Cristo porque era una persona sin pecado. Sí, En eso estamos claros, en eso tiene toda la razón. Ahora, en cuanto a la ley, hermano Giovanni, y claro que fue imputada los pecados a él, pues fue imputada los pecados a él, y claro, pues ahí estuvo, y ahí fue donde él murió, porque esa imputación que hizo a Cristo, y claro, tenía que morir, obviamente, porque teníamos que morir nosotros, y tomó nuestro lugar, se imputó el pecado, no que inherentemente fue, digamos, pecador, sino que fue un proceso legal en el cual ahí fue donde Cristo claro, él asumió el pecado murió. por Ahora, nosotros. O claro, sea, entonces, Sí, de hecho, de decir, por ejemplo, que Dios murió, obviamente siempre tiene que ver con el tema que murió la naturaleza, obviamente Dios encarnado, obviamente, ontológicamente, obviamente Dios no puede morir,
entendiendo lo que es la muerte, pero claro, o sea, y ahí es donde fue sujeto a la muerte de Cristo. Gracias, hermano Giovanni. Yo, Hermano David, sí, que sí, respecto a eso, creo que sí, Jesús estuvo expuesto siempre ay, al tema de poder pecar, a la posibilidad. Estuvo claro, expuesto, pero él cumplió. O sea, sí, él cumplió, pero sí siempre estuvo expuesto. O sea, estaba ahí. Esa era, o sea, la idea era justamente esa, pues, a ver, es como decir, a ver si gana la carrera perfectamente. Que como, ajá. así lo veo yo, como ese estuvo siempre expuesto. Gracias, hermano David. De hecho, Satanás estuvo constantemente desde su nacimiento hasta el momento de su muerte en la cruz, de tentarlo a hacer pecar para que la ley de Dios estuviera sobre él. De hecho, si uno se mira la memoria, la cita de Isaías 53, donde dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí estamos con el efecto de la ley de la muerte, el castigo, el azote. Jesucristo se vio afectado por el causa del pecado, porque tanto el cuerpo como el alma, está hablando no de Cristo, del ser humano se ve afectado por el pecado. Y tanto en el cuerpo y en el alma se tiene que aplicar el castigo. Y recuerda lo que dice Isaías 53. Él dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recuerda cuando Jesucristo dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba ocurriendo en ese instante? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿No, Dinko? Te Dios lo lo expresó. había abandonado porque ¿Y él por no qué lo podía. abandonó, hermana Ida? ¿Ah? ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo abandonó? Porque Cristo tenía que pagar los pecados de nosotros. O sea, él tenía que hacerlo, a ver, como solo ahí, y tenía que pagar lo que nosotros habíamos hecho. A ver, ¿cómo me explico mejor? En ese instante, Dios lo abandonó, lo soltó. Hermano Giovanni, ¿quieres decirte algo Se antes que hizo, yo termine? se hizo maldito, o sea, se hizo maldición. No sé. Claro. Recuerde que la muerte de cruz no era un castigo de muerte judío, era un castigo de muerte de los hebreos, de los romanos. De romanos. Y el ser colgado en madero era ser maldito. Y la muerte por cruz estaba reservada no para los ciudadanos romanos, sino para cualquiera que no fuera ciudadano romano, y era para los criminales más bajos, más odiados, para los más bajos, para las cosas de la sociedad. Y Cristo se hizo pecado. Y Cristo también tienen que entender que agonizó, como decía, la muerte tiene que ver con el castigo del alma y con el castigo del cuerpo, ley de la muerte. Y Cristo sufrió en el alma, Sí, sí, cuando estaba sufrió en en el el alma. cuando estaba en el Eh, Getsemaní y claro, las gotas de sangre porque se le reventaron los capilares, el sufrimiento extremo que tenía, que estaba sufriendo en ese momento por todos nosotros. claro, Dice, si fuera posible, Señor, que pase esta copa, porque el sufrimiento era demasiado. claro. Mire, en Mateo 26:37 dice, perdón, 38. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos acá y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, dice, con esa otra manera, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. De hecho, fue tanta su angustia que el Señor envió a unos ángeles que lo consolaran. Entonces, sí sufrió espiritualmente, o sufrió en su alma, y ni hablar del todo el castigo que sufrió físicamente. Los azotes, los escopitajos, los golpes, el cargar la cruz, la misma crucifixión, todas esas cosas las sufrió y agonizó en el huerto.
Pastor. Sí, hermano Giovanni. Y justo con lo que estaba hablando, bueno, hay hermanos que obviamente, yo sé que hay muchos que dicen que Dios no sufrió tanto por los clavos, y siempre en esa frase, que no sufrió tanto por los clavos, sino por lo que iba a pasar, de tomar la copa de la ira del Padre, ¿cierto? Pero yo personalmente, y obviamente yo estoy de acuerdo con eso, pero también yo estoy, que se minimiza el tema de la naturaleza humana de Cristo, que también él estaba, digamos, angustiado por eso, porque obviamente él era hombre, o sea, sabemos que Jesús era Dios, pero también era hombre. Él lloró, él tuvo sed y también iba a experimentar el peor dolor su cuerpo físico. Entonces, también fue la copa de la ira, que también obviamente estaba angustiado y también por los dolores físicos que él iba a experimentar. Gracias. Sí, pues si nosotros vemos los sufrimientos de Cristo, esa noche de Cristo fue tremenda. Comienza con, pero solamente lo citamos a la última cena. Jesucristo comienza con un sufrimiento sabiendo que uno de sus cercanos le iba a traicionar. ¿Cómo reacciona usted cuando es traicionado? Después viene sigue, claro, después sigue ese sufrimiento de abandono. Lo Pastor, abandonaron todo. Dígame, hermano Javier. no, es que estaba pensando, me acordé del pasaje que pienso que para mí, cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Pienso que fue un momento crucial entre Dios Padre y Dios Hijo, de que se sintió separado por primera vez, separado, porque tenía que el humano sufrir ahí en la cruz y morir, el humano. Pienso que es para mí, yo siempre a veces me sentaba esa separación, y con qué angustia lo dijo, porque primera vez que tal vez cuando está en la tierra, él decía, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre está en mí, yo estoy en él. O sea, Claro, siempre hablaba de la relación íntima con los dos. Y aquí él dice, me has abandonado. O sea, tenía que hacerse esa separación por un instante para que él cumpliera, ¿no es cierto? Y pagara nuestro pecado, nuestra separación con Dios. Para mí fue esa parte muy impactante de Jesús con Dios en el momento. Gracias, pastor. exactamente. Y para allá iba apuntando, gracias, hermano Javier. Entonces, como le decía, Jesucristo sufre traición, sufre cierto abandono. Sus apóstoles no entendían todavía que era el reino de los cielos, se estaban peleando cuál de ellos iba a ocupar el primer lugar. Pero después sufre cierto físicamente, el arresto, el encarcelamiento, los golpes. Fue sometido a 6 juicios, 3 juicios por los judíos, 3 juicios por los romanos. Fue llevado, o sea, físicamente sufrió mucho. Pero fíjense en que en todos esos sufrimientos de abandono, de traición, de castigar su cuerpo, Jesucristo, como dice Isaías 53, enmudeció, no abrió su boca. Nunca se quejó, nunca cuestionó todo el sufrimiento físico y del alma que tuvo en esa última noche. Pero cuando lo abandona a sus amigos, sus discípulos, enmudece. Cuando lo abandona a Dios, él grita, Eloi, Eloi, lama sabactani. Es la única vez que Cristo se separa de su Padre en la eternidad, pasada y futura. Esa comunión perfecta que estaba desde el comienzo de los tiempos, porque no sabemos de esa eternidad infinita, nunca se haya quebrantado hasta ese momento. Y esa separación con Dios hace que Cristo grite de voces, porque se separó de su Padre. Y se separó porque en ese instante la ira de Dios fue sobre él. ¿Por qué fue la ira de Dios sobre él? Porque en ese instante Cristo estaba cargando todos nuestros pecados. Juan 3:37 dice, más que al que no cree, al que se le imputa pecado, la ira de Dios está sobre él. O sea, Dios estaba cargando eso, imputándole a Cristo todos nuestros pecados. Es la única vez que Cristo grita, sufre. Tiene que ser un dolor tan inmenso, no sabemos por cuánto tiempo estuvo separado de la presencia de Dios.
no sabemos si fueron minutos, horas, segundos, microsegundos, el tiempo que sea, fue que separarse de Dios hizo que Cristo dijera, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro que Cristo estuvo entonces inherentemente sujeto a la ley de la muerte. De hecho, su cuerpo humano tuvo que morir, porque ese era el castigo. Entonces, ¿cuánto nos ama el Señor a nosotros? ¿Algo que decir, Yo, pastor, ahí hermano David? donde el versículo, el clásico versículo que a veces que lo leemos, pero a veces llega a ser una repetición nomás sin dimensionarlo o profundizar, el Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Ahí en esa, me quedo en esa pura palabrita, porque de tal manera. Ahí hay Eh, muchas cosas que uno puede concluir, es como analizando, profundizando lo que el precio, lo que costó eso. Eso. a mí una vez, cuando yo estaba estudiando, mi pastor me dijo, ¿sabes por qué escribió de tal manera? ¿Por qué usan esa palabra? Porque en nuestro idioma no existe una palabra que pueda dimensionar la inmensidad del amor de Dios. No hay ninguna palabra humana que pueda definir con exactitud cuánto nos ama Dios. Qué lindo. No hay ninguna. Mm. Pero si hay una Acá, demostración pero si hay una demostración maravillosa de cuánto nos ama, es mm, cuando Cristo muere en la cruz por nosotros. Eso. ha estado profunda la clase hoy día, pastor. Es tan linda la vida de Cristo. Yo a veces me estudiaba y me corrían las lágrimas porque soy Mm, tan pájaro. Yo fallo tantas veces, cometo tantos errores y veo cuán grande es el Señor, cuánto me perdona, cuánto me ama. Así es. Ah, bueno, algo más que agregar antes que salgan las lágrimas. mm. Ya una Yo última no respondí las preguntas ni tampoco he anotado todo lo que se ha dicho. reprobado. Ahí, sí, yo sé que estoy reprobado, pero me interesa más la aprobación del señor. ¿Ah? Ya, ese personaje. No, no, yo también No, lo lo que pasa, mismo. lo que quería decir es que en esta pregunta solo respondí y anoté Hebreos 3 del 14 al 18 y me di cuenta que es una síntesis de todo lo que hemos conversado ahora. Y me voy a permitir leer solo los dos primeros versículos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, para mí la respuesta a esta pregunta efectivamente tiene que ver con que sí, él participó de la muerte porque era necesario, lo hizo a propósito, a él no le quitaron la vida, él vino a entregar la vida por esto, para librarnos de la esclavitud que teníamos nosotros de este pecado. Así que sí, muchas gracias por este tiempo, pastor. De nada, hermano Tico. Gracias por la cita. Ya. ¿Algo más antes que vayamos? Bueno, les digo, estamos pasados ya en 10 minutos. Ya vamos a la última pregunta. Pregunta número 10. Dice, ¿de qué modo el entierro del Salvador fue concebido como una prueba de que él murió realmente? Vuelvo a leer. ¿De qué manera el entierro del Salvador fue concebido como una prueba de que él murió realmente? ¿Algún, alguien encontró la respuesta o quiere dar su opinión, su respuesta acá? Ni equivocamos, el Señor nos perdona.
Mucho silencio. Ya voy a Yo estaba, preguntar. Hermano estaba- Mauricio, estaba viendo que si no hubiese muerto Jesús, no hubiese sido sepultado. O sea, la muerte fue confirmada incluso por Poncio Pilato. Él confirmó que estaba muerto y de ahí se realizó la sepultura, pero fue verificado que estaba muerto. Y así se cumplió la profecía. claro, lo que dice Isaías 53, que fue enterrado entre los ricos, en la cruz. Claro, la sepultura es una clara evidencia de que Jesucristo realmente murió. Y el hecho de que después le pusieran sello a la piedra y pusieran una guardia romana, da más seguridad de que Cristo murió. ¿Algo más? ¿Alguien Pastor, más quiere opinar? En Juan 19, 38 al 42 dice cómo lo envolvieron en lienzos con especies. O sea, igual eso era una prueba de que estaba muerto, si no, no lo hubieran hecho. Sí, es una prueba clara. Y recuerden que la especie que aplicaban también eh, destruían la piel, conservaban, pero era bastante fuerte. El hecho de que las mujeres fueran el día de la resurrección a llevar más especies para terminar el proceso de embalsamiento, ¿cierto?, de que requería el muerto. Entonces, todas estas cosas nos va a dar a entender de que Cristo realmente murió. Pero también el texto, el verso nos dice que la muerte no es la última etapa de su humillación, porque, claro, nosotros estamos viendo recién consumado es cuando él dice tetelestai, eh, eso se refiere al sufrimiento en vida de Jesucristo, a su sufrimiento cuando él estaba activo. Eh, pero el sufrimiento termina, o sea, efectivamente termina, la humillación de Cristo termina cuando él muere. Y la sepultura forma parte de su humillación. Recuerdo lo que dice Efesios, Filipenses capítulo 2, hecho obediente hasta la muerte Muerte cruz. y muerte de cruz. O sea, para que se cumpliera todo lo que el Señor y ha dicho, ¿cierto?, en Isaías, tenía que morir. Y Isaías dice, y no solamente Isaías 53, dice, y sepultó, versículo 2, 12, a ver, y dice versículo 9, por cárcel y por juicio fue quitado de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo ferido. Eso es lo que habla de la muerte. En el 53:8, y en el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, estamos viendo que la sepultura de Cristo no era algo que se le ocurriera en el momento a José de Arimatea con Nicodemo, sino que era algo que Dios había concebido mucho antes para testificar de su muerte, de su sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros.